Buenas tardes, Eli. Ya estamos en vivo en la tercera charla sobre arbolado, bueno, sobre arboleando en Bolivia. Charlemos sobre árboles urbanos. Ahora nos corresponde arbolado urbano y su regulación legal. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guidiana, ¿cómo estás? Aquí muy contenta de compartir con ustedes esta tarde y hablar un poquito de lo que tanto me gusta y del arbolado, de su legislación legal y de todos los temas conexos. Es nuestra tercera charla, es la penúltima del ciclo, que ha tenido muy buena respuesta. Tanto la charla, la primera, la que tuvimos con Chris, como la charla, la segunda con Copo y con Alejandro, van a estar disponibles, están disponibles ya en el blog. Y bueno, subiendo el contenido, que es un contenido que van a poder revisar cuando quieran, las personas se preocupan por informarse sobre arbolado urbano, que es un tema realmente del que tenemos poca información, ¿no? Así es, Guidiana, es un tema muy nuevo y vamos a conocer un poquito acerca de su regulación, es decir, de su normativa, cuál es el marco normativo, de dónde emerge, vamos a hablar un poco para que el ciudadano pueda entender cuál es el marco legal en el que se puede mover en este tema tan apasionante que es el arbolado urbano, ¿no? Mm. Para los que no conocen a Eli, que probablemente la mayoría sí, pero para quien su background un poquito, ella es abogada con especialidad en materia ambiental y planificación urbana, activista ambiental, es fundadora del colectivo Árbol, miembro de la Plataforma por el Medio Ambiente Bolivia, de la Red de Justicia Ambiental y también fundadora de la Asamblea por los Bosques Bolivia. Es decir, entrega total al tema ambiental, básicamente. Eh, ya son, desde el 2012 es que en Colectivo Árbol se vienen constantemente atendiendo varias preguntas que surgen siempre, ¿no? Si se puede cortar el árbol, qué hago si mi vecino está cortando su árbol, y ahora hoy Eli nos va a ayudar a más o menos vislumbrar qué es lo que tenemos que hacer y el marco legal que derechos tenemos y que nos garantiza. ¿Correcto? Así es, querida Liliana. Hoy día vamos a hablar de esas preguntas que seguramente surgen en nuestros hogares, en nuestro círculo familiar. ¿Qué hacemos con ese árbol que está creciendo torcido? Este árbol que está en la acera es de mi vecino o a quién le pertenece. ¿Qué hago si el árbol empieza a interferir las ramas con el cableado eléctrico? Bueno, son tantas preguntas que estamos aquí para poder orientarlos respecto a este tema, como les decía, que es el arbolado urbano y su normativa vigente. Y enseñarnos a interpretar la ley para que no, para que seamos ciudadanos informados a la hora de actuar. Así es. Yo los invito a que se preparen su tacita de café. El clima amerita acompañarnos con una tacita de café y que puedan intervenir haciendo sus preguntas en los comentarios para que podamos resolver todas las dudas, para que se pueda convertir en un diálogo, en una especie de diálogo esta charla y podamos sacarle el mayor provecho. Genial, Eli. Entonces, eh, cuando querrás, podemos comenzar. Voy a, te dejo, te dejo y estamos atentos. Dejen las preguntas en los comentarios. Perfecto, comenzamos entonces. Bueno, mucho gusto, muy agradecida de estar aquí con ustedes esta tarde. Como les decía, el tema que vamos a tratar hoy es el arbolado urbano y su legislación vigente. Es decir, para darle un contexto más común y corriente, los árboles que tenemos en las ciudades y cuál es el marco normativo, o sea, cuáles son las normas, las leyes que lo regulan. Entonces vamos a hablar un poquito de los antecedentes, de dónde surge esta necesidad de regular los árboles urbanos, es decir, la relación del ser humano con los árboles urbanos. Vamos a irnos a nuestra región. En la época del virreinato del Perú, encontramos entre los escritos del virrey Toledo, en el año 1975 a 1580, que había mucha falta de árboles porque se trataba de una tierra rasa, una tierra fría, no había madera para hacer sus casas, entonces él saca un manifiesto donde dice, ordeno y mando que los árboles que hay en el distrito no los puedan cortar ni arrancar, solamente las ramas, dejando una de ellas. So pena, es decir, el que los corte va a tener la pena de que le den 50 azotes y va a ser trasquilado.
Ya vemos los antecedentes del cuidado de los árboles, desde cuándo se remontan. También tenemos este hito muy importante en la época del libertador Simón Bolívar, allá por el año 1925. Él plantea el siguiente decreto, ordenando que en todos los puntos donde hay un terreno promisorio, donde puedan crecer especies de plantas mayores, es decir, árboles, se emprendan plantaciones a costa del Estado hasta de 1 millón de árboles, dice, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos. Imagínense esa visión allá por el año 1925, ya el libertador Bolívar promueve las reforestaciones a gran escala, ¿no? Después ya nos vamos al plano más internacional, con los antecedentes que se sientan en la primera conferencia de la ONU, donde surge la Declaración de Estocolmo en 1972 y se llega a reconocer el derecho a un ambiente sano. Es primera vez que se incorpora este derecho y entre los 26 principios, uno de los más relevantes indica que el hombre, el ser humano, tiene derecho a gozar de sus derechos, pero también tiene la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones venideras. Después tenemos ya mucho más cerca de nuestra región la Cumbre Mundial de Río de Janeiro de 1992, donde surge en Latinoamérica un paradigma con un enfoque protector al medio ambiente, es decir, se plantea un nuevo paradigma y de ahí en más se llevan a cabo una serie de cumbres mundiales, dando lugar al nacimiento de una serie de instrumentos jurídicos orientados a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. De manera paralela es que se va desarrollando y va surgiendo ya el derecho ambiental. En Bolivia, bajo la influencia de esta corriente, se aprueban 2 leyes nacionales de vital importancia, que es la Ley de Medio Ambiente en 1992 y la Ley Forestal en 1996, cada una con su reglamentación respectiva. Hay que observar o apuntar que estas 2 leyes se aprueban en el marco de la anterior Constitución Política del Estado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya verán por qué. ¿Cuál es el marco normativo? El paraguas normativo del que se desprende la normativa específica de arbolados urbanos. El marco normativo, el principal, están los tratados internacionales según la pirámide de Kelsen, es decir, el primer rango están tratados internacionales junto con la Constitución Política del Estado, que son parte del bloque constitucional. La Constitución del 2009 es muy importante ya para todo lo que tiene que ver con materia medioambiental, recursos naturales, naturaleza. ¿Por qué? Porque a partir de esta nueva Constitución se reconocen como derechos de tercera generación los derechos al medio ambiente y los derechos de la naturaleza per se, es decir, que la naturaleza se convierte en sujeto de derecho. Ya no solamente estamos llamados a conservar, a cuidar y a proteger el medio ambiente y los recursos naturales por los beneficios que nos prestan a las personas, sino ahora solamente por ser naturaleza, ya ellos son sujetos de derecho, ya tienen derechos per se, por el solo hecho de existir. La ley los protege. Esa es la gran novedad de nuestra Constitución Política del Estado del 2009, como otros puntos que vamos a ir viendo luego. Estos 3 pilares fundamentales en el marco normativo nacional está también, como les decía, la Constitución, la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien, donde aquí se establecen la visión y los fundamentos del desarrollo del país. Se definen las garantías de regeneración y de restauración para la Madre Tierra, y luego tenemos la Ley sobre los derechos de la Madre Tierra, que tiene por objeto reconocer estos derechos, como les decía, así como las obligaciones y los deberes que tiene el Estado boliviano y sus habitantes para con la naturaleza. También a partir de la Constitución del 2009 se definen competencias, es decir, qué nivel del Estado se va a hacer cargo de qué. En la Constitución Política, en el artículo 302, se otorga a los gobiernos autónomos municipales competencias exclusivas dentro de su jurisdicción. Una de ellas, y muy importante para nosotros, para el tema que nos ocupa, es el de preservar, conservar, contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.
Es a partir de esta disposición constitucional que los gobiernos autónomos municipales tienen la competencia de legislar en materia de bosques y árboles urbanos. De ahí emana esa competencia. Si bien los gobiernos autónomos ya tienen las competencias desde el 2009, pero tuvo que pasar un largo tiempo para que empiece a generarse, a producirse la legislación a nivel municipal. Y esto nace, la regulación jurídica surge ante una necesidad social, ante un gran vacío que había. Entonces hay una necesidad social ambiental justificada. Vamos a ver por qué digo justificada y cuál es el rol tan importante que juega la ciudadanía en esto. Vamos a hablar específicamente del municipio de Santa Cruz. En el año 2012-2013, no estoy muy segura, se publica un estudio técnico a cargo del ingeniero de sistemas Wilber López con imágenes satelitales, donde demuestra que en los últimos 25 años en Santa Cruz de la Sierra se han perdido el 76% de la superficie de vegetación arbórea, como pueden ver en las imágenes que les presento a continuación. Hay un estudio que justifica y muestra que hay una pérdida excesiva de vegetación, ¿no? A partir de aquí, de este estudio, casi simultáneamente surgen grupos de activistas, grupos de ciudadanos preocupados por una serie de proyectos que se venían generando a nivel urbano y que iban en detrimento del arbolado. Uno de ellos es la ampliación de la calzada del tercer anillo de Santa Cruz, que justamente contemporáneo a este proyecto surge el colectivo Árbol como un grupo de activistas voluntarios en defensa de los árboles urbanos, donde empieza a visibilizar este tema que era completamente ajeno a la ciudadanía. No era un tema que estaba en agenda pública, no era un tema del que se converse o se hable mucho, no era un tema de interés de los medios. Entonces empezamos a poner en agenda esta situación, este problema que estaba profundizándose más en la ciudad, ¿no? Luego surge también en el año 2013 la construcción de la Quinta Municipal. Se anuncia que en pleno Parque Autonómico de la Juventud se va a construir un edificio administrativo. Esta construcción hace que haya mucha resistencia de grupos de activistas, de la población en general, que se resiste a que hagan un edificio dentro de un parque. Esto generó agresiones a ciudadanos por parte de autoridades. Y esto también marca un hito muy importante porque ante esta vulneración de un derecho, ante esta afectación a un parque, a un área verde de uso público y restricto, decidimos, miembros del colectivo Árbol y de otros también colectivos, plantear una acción popular, un recurso nuevísimo que se promueve desde la nueva Constitución para tutelar nuestro derecho al parque y para que no se construya el edificio en el parque. Si bien nuestro derecho fue denegado, pero ahí se sentó un hito importantísimo porque es primera vez que se interpone un recurso a nivel, por una afectación de un parque local, ¿no? Estamos interponiendo un recurso constitucional, es por eso que se sienta un hito jurídico muy importante. Luego, como les decía, para que dé el nacimiento de una ley tuvieron que pasar muchos temas. Por ejemplo, en la avenida Beni Tercer Anillo, como ustedes ven, había un bosquecito de un centenar de árboles de manga que de la noche a la mañana fueron talados para construir un parqueo. Cosas como esta pasaban a diario dentro de nuestro municipio y lamentablemente no pasaba nada. Solamente nos limitábamos a lamentarnos de las pérdidas, pero seguían en total impunidad.